Bueno, buenas tardes. Sí, ustedes, buenos días para ustedes, buenas tardes para nosotros. Es una lástima no poder interlocutar directamente con ustedes de forma más personal, más directa. Espero que se escuche bien lo que se dice y que puedan acceder a las láminas. Es decir, entiendo que esto es una reunión y aprovecho para saludar a todas las redes presentes, tanto FLACMA como todas las redes que componen Cordial. Para nosotros un instante político importante porque creemos que es un momento de construcción, en particular con vistas al cierre del primer ciclo de presentación de ODS a nivel de las Naciones Unidas. Es un momento importante de balance de cómo han sido este primer ciclo, que duró 4 años. Nuestro objetivo ahora es poder introducirles rápidamente, llevarles por el itinerario de cómo ha evolucionado este ciclo, cómo se están posicionando los gobiernos locales en este proceso y qué podemos hacer todos juntos para reforzar la intervención, tanto a nivel nacional como a nivel regional o internacional, la incidencia política que podamos hacer para reforzar el papel de los gobiernos locales. La siguiente, por favor. Es decir, primeramente, todos tenemos claro que el proceso de los ODS se está siguiendo todos los años en Nueva York, exactamente en el mes de julio, lo que se llama, todos conocemos como el Foro Político de Alto Nivel, el High Level Political Forum. Como acabo de decir, es un ciclo de evaluación de 4 años. Les recuerdo que comenzó en el 2016, inmediatamente después de haber aprobado los ODS. El primer año tuvo como meta principal analizar cómo hacer para no dejar a nadie atrás, es decir, poder incluir a los más vulnerables en el proceso de implementación. El año 2017 tuvo como meta, como objetivo principal, pobreza y prosperidad y reagrupaba fundamentalmente a los objetivos 1 de pobreza, 2 de alimentación, 3 de salud, 5 de género, 14 del problema de los territorios, del agua, de las fuentes oceánicas y los mares. En el año 2018 se abordó el tema de sociedades sostenibles y resilientes con los objetivos 6, 7, 11, que como ustedes saben para nosotros es un objetivo fundamental, es el objetivo de ciudades y asentamientos humanos y es el que coloca en el centro de los ODS, no es el único, pero es fundamental, el tema de los territorios y de las ciudades. Además de los ODS 12 y 15, y como todos los años, el 17, que es un objetivo transversal sobre las alianzas. Y finalmente, y ahí es donde empieza el interés de esta intervención, el año que viene, 2019, se va a cerrar este ciclo y se va a abordar el tema de empoderar a la población, a la gente, y construir ciudades inclusivas, donde serán evaluados el avance de los países, de los gobiernos, en los ODS 4, 8, 10, 13, cambio climático, y 16, que también es muy importante para nosotros porque es el ODS sobre la paz, sobre las instituciones eficaces y participativas, o sea que tiene que ver directamente con gobernanza. Y como ya dije, el 17, que es siempre transversal. Siguiente, por favor. Ahí van a tener ¿qué significa esta evaluación, este esfuerzo que hacen las Naciones Unidas todos los años en el mes de julio? Tiene dos vertientes. Por un lado, una vertiente de análisis temático, o sea, cómo esos ODS que les estuve mencionando, cómo se está avanzando en cada uno de esos temas, y para eso las diferentes agencias durante una semana presentan informes acompañados a veces por algunos países, algunos ejemplos, y la segunda semana se analizan cómo están avanzando los diferentes países del mundo. Cada país tiene la obligación en estos 30 años, desde 2015 al 2030, cada país se comprometió a presentar por lo menos 2 veces en esos 15 años un informe nacional o, como dicen en España, un examen nacional voluntario de implementación de los ODS.
Deben saber que desde 2016, cuando empezó este proceso, hasta que se va a cerrar este año, en el 2019, estamos hablando de 111 países hasta el 2018, más 51 países más que se van a presentar ahora en el 2019. De esos destaco aquí principalmente los países que tienen que ver con nosotros, es decir, de habla hispánica o inclusive lusófona si consideramos Brasil. Y ahí tenemos en América Latina fundamentalmente 24 países que han presentado o habrán presentado en julio de 2019 sus informes nacionales o sus exámenes nacionales voluntarios. Entre ellos hay algunos que lo están presentando 2 veces, el caso, por ejemplo, de Brasil, de El Salvador, que de Costa Rica ya lo había hecho, este año no lo va a volver a hacer, pero ya presentaron 2 veces sus informes. Entonces, es importante en estos informes, y vamos a la siguiente, ver por qué es importante para los gobiernos locales este proceso de análisis, de evaluación de informes. Nosotros creemos, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, que los gobiernos locales tienen una responsabilidad directa en la implementación de buena parte, si no la mayoría, de los objetivos de desarrollo sostenible. Y eso no es porque, es decir, para muchos alcaldes resienten o ven los ODS como una nueva imposición, como algo mucho más pesado. En realidad, y por eso decimos que la mayor parte de los ODS tienen que ver con los gobiernos locales, la mayor parte de los ODS forman parte, en muchos casos, de las tareas cotidianas que realizan los gobiernos locales. Todos los gobiernos locales tienen algo que ver con la distribución de agua potable, de saneamiento, con la recogida de basura, con la movilidad urbana, son lo que llamamos servicios básicos. Muchos, no todos, tienen algo que ver con educación y salud, ya sea porque se ocupan a veces de escuelas o por lo menos de las infraestructuras o de centros de salud primarias, no siempre de los hospitales, aunque a nivel intermedio, provincias, estados intermedios, sí tienen responsabilidades inclusive a nivel de colegios, universidades u hospitales. La mayor parte de los gobiernos locales que gestionan ciudades tienen competencias en planificación urbana. O sea, si ustedes hacen un barrido, un análisis, como seguramente ya lo han hecho, rápidamente van a llegar a la misma conclusión, que además ha sido estudiado y calificado, entre comillas, científicamente. El 65% de las metas de los ODS solo se pueden realizar, como se señala ahí, lo señala mucha gente, en las ciudades y con el apoyo de los gobiernos locales. Siguiente. En la siguiente trataba de retratar qué era la localización, paso de ella porque ya lo evocó Sara, simplemente agregar a lo que dijo Sara que nosotros consideramos la localización como un proceso político, no es simplemente implementar al gobierno local, sino hacer escuchar la voz de los gobiernos locales en el plano nacional. Para que vean cómo está avanzando en el mundo el proceso de localización, ahí tienen una breve síntesis. Si vamos al mapa siguiente, ahí van a ver una presentación, un mapeo muy rápido que hicimos sobre cómo está evolucionando la participación de los gobiernos locales en los procesos de consulta nacional. No es exactamente lo mismo que el proceso de movilización, pero se acerca bastante. Ahí ven en verde claro o en verde oscuro, los países en los cuales los gobiernos locales han sido consultados en los procesos de presentación de los informes nacionales. En los otros colores, donde no han participado o han tenido una participación muy pobre, casi se diría que no han participado. En concreto, de los 111 países que han presentado, como les dije, hay algunos que se repiten, por lo tanto, y algunos de los cuales no pudimos recoger información. De los 29 países que hemos recogido información, 39 mencionan participación de los gobiernos locales en los procesos de examen nacional voluntario o de reporte, mientras que la mayoría, 41, no hay ninguna participación y en 7 de ellos, por ejemplo, en Laos o en muchos de los países de la península arábica, no hay todavía gobiernos locales. Eso les da una idea del camino que nos falta por recorrer. Si volvemos al anterior, no sé si el sistema lo permite,
Ahí les decía, en América Latina, para que vean, la participación está muy concentrada, el esfuerzo de localización, de movilización de los gobiernos locales, está todavía muy concentrado en un núcleo relativamente reducido de países: Brasil, Costa Rica, Colombia, en parte República Dominicana, le siguen Ecuador, Uruguay, Perú. En Argentina y México son dos casos particulares, porque ahí, aunque hay algunos municipios que están participando en el proceso de localización de los ODS, el esfuerzo, apoyados por el gobierno nacional, está siendo colocado en los niveles intermedios, en las provincias o en los estados. Ahí tienen, y esto supongo se distribuirá, tienen un recorrido por las diferentes regiones del mundo de cómo están participando los gobiernos locales en cada región. Donde están más atrasados: en Europa, en Eurasia y en Medio Oriente. Siguiente. Además de la participación en los informes nacionales voluntarios, lo que hay que destacar en este proceso, disculpen que el cuadro está en inglés, no se tradujo todavía, es los nuevos mecanismos políticos, institucionales, que están creando los gobiernos nacionales para coordinar la implementación de los ODS. Si pasas a la siguiente, es decir, el desafío de los ODS no es solamente alcanzarlos, es cambiar la forma en que se hacen las políticas de desarrollo. Solo, y ahí lo dice muy claro, no lo decimos nosotros, lo dicen las Naciones Unidas, la realización de los ODS requiere fortalecer la colaboración entre todos los niveles de gobierno. Sin ello, no se podrán alcanzar. Además, el ODS, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 1714, habla de la necesidad de instaurar una coherencia política entre los diferentes niveles de gobierno. Esto se expresa en muchos países, y en América Latina ustedes lo conocen bien porque hay algunos países que están a la vanguardia de eso, en la creación de mecanismos de coordinación nacionales. De 99 países, estos mecanismos se han creado en 53 países a nivel de comités interministeriales o consejos de alto nivel. En los otros países, no en todos, pero en la mayoría, se han retomado mecanismos que ya existían, por ejemplo, consejos de desarrollo sostenible de multiactores, y se los han encomendado la tarea de coordinar la implementación de los ODS. Pero en América Latina, y ahí lo tienen en negritas, destaco en particular 3 casos: el de Brasil, el de México y el de Costa Rica, donde se han creado comisiones de alto nivel, que se llama Comisión Nacional de Desarrollo Sostenible, Consejo Nacional para la Agenda 2030 o Comisión de Alto Nivel de los ODS, que están en estos 3 casos directamente presididos por el presidente, por la mayor nivel del gobierno nacional. En otros lugares hay diferentes ministerios, algunos ministerios en casos importantes de planificación o de finanzas, los que asumen el liderazgo en la implementación de estos. Pasamos a la siguiente. O sea, como ven, esto no es un asunto menor, es la implementación de los ODS y en particular la localización de los ODS tienen que ver con las estrategias nacionales de desarrollo y con las políticas de gobernanza y la visión de los planes de desarrollo, su articulación entre el nivel nacional, entre el nivel local y la creación de nuevos mecanismos de gobernanza. En este proceso, lo que estamos haciendo desde CGLU es tratar de impulsar, tomar en consideración a los gobiernos locales en los procesos de examen, de reporting, de informes, y por eso estamos redesarrollando todos los años un informe a las Naciones Unidas, pero que es una recogida, retomamos todo lo que se hace y lo que están diciendo ustedes en las diferentes regiones del mundo y en los diferentes países. Ahí tiene una copia de la tapa, muchos de ustedes ya lo conocen, que se llama El papel de los gobiernos locales en la localización de los ODS. En ese informe tiene 2 partes fundamentales: por un lado, cuál es el contexto institucional, y por otro lado, cuáles son las mayores prácticas y experiencias que están impulsando los gobiernos locales desde abajo para realizar los ODS en sus territorios. Vamos a volver a presentar un informe este año, en julio, y además
como parte junto a Naciones Unidas, que va a presentar el primer informe de corte de este primer ciclo de 4 años, que se llama el Informe de Desarrollo Global de Desarrollo Sostenible. Nosotros vamos a dedicar nuestro próximo informe mundial sobre la descentralización y democracia local, que en nuestra jerga le decimos GOL, a la localización de los ODS, y va a ser presentado en Durban en el próximo Congreso de CGLU en noviembre. Por último, y para cerrar mi intervención, les dejo sobre la mesa algunos de los puntos que nos gustaría discutir con ustedes sobre cómo construir una hoja de ruta conjunta para fortalecer este trabajo de incidencia política de los gobiernos locales, tanto en sus gobiernos nacionales, a nivel nacional, como a nivel regional en cada subcontinente, como a nivel mundial en las Naciones Unidas, para reconocer el papel fundamental que juegan los gobiernos locales en la localización y en las políticas de desarrollo. Lo primero, como vieron en el mapa anterior, todavía hay un gran camino por recorrer, tanto a nivel internacional como en cada uno de los países y regiones, para movilizar, sensibilizar y crear alianzas. Esta es una batalla que no pueden ganar los gobiernos locales solos, es una batalla que requiere alianzas poderosas con la sociedad civil, con la academia, con el sector privado y obviamente un cambio de las relaciones con el gobierno nacional. Luego, necesidad, un poco lo que estamos haciendo aquí, de training, de formación de las autoridades locales y también de los funcionarios. Tercero, apoyar actividades de incidencia política para asegurar la participación de las asociaciones en los informes nacionales o en los exámenes nacionales, y ahí van a tener dos casos muy interesantes. Ahora, el caso de España, que logró que en el informe español 2 capítulos, es decir, 40 páginas sobre 200, sean dedicados a los gobiernos locales, lo cual es un ejemplo que invitaríamos a muchos países, tanto a gobiernos como a asociaciones de municipios, a ponerse como meta de lograr. Luego, participar, asegurar que las asociaciones, los representantes de los gobiernos locales estén involucrados en los mecanismos de coordinación nacional, en las comisiones de alto nivel, en los consejos de desarrollo sostenible, para poder cumplir un rol de incidencia y de definición de políticas. Como dijimos, la localización de los ODS no es simplemente aterrizarlos, es como también las prioridades locales se traducen, influyen en los programas nacionales, y para eso hay que participar en los mecanismos de toma de decisión a nivel nacional. Un tema importante en el cual América Latina todavía tiene que hacer un esfuerzo es hacerse escuchar en los foros regionales. Creo que se está trabajando. El año pasado, todos los años las Naciones Unidas, las comisiones regionales, en ese caso en América Latina la CEPAL, organiza un foro regional de desarrollo sostenible preparatorio del de Nueva York en julio. El año pasado se hizo en Chile en el mes de abril, pero solo tuvo un alcalde representado y creo que una pequeña delegación de alcaldes. Nosotros necesitamos tener una fuerte presencia. Hay sobre 300, 400 delegados, por lo menos 100 son de la sociedad civil. Los alcaldes tenían un pequeño grupo, un pequeño puñado. Eso no es equilibrado, no es justo. Por lo tanto, tenemos que dar la batalla, creo que algunos de ustedes ya la están haciendo, para que la próxima sesión, para el próximo foro regional, los gobiernos locales tengan una delegación importante, reconocida, y un espacio y una voz que sea escuchada. Luego, promover el diálogo con los institutos nacionales de estadísticas, que son los que están construyendo los indicadores, para exigir que los indicadores sean desglosados, o como se dice en inglés, desagregados a nivel subnacional y local. Y por último, y es parte del trabajo que estamos haciendo aquí y que todavía ustedes deben impulsar más, fomentar el intercambio entre asociaciones y ciudades para que esto sirva de un método de aprendizaje entre pares. Creo que con esto he terminado. Estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta. No sé si se escuchó bien o mal, porque no tengo ningún retorno, pero espero que les haya servido. Muchas gracias.